Mientras Sam Bankman-Fried busca rehabilitar su imagen tras las acusaciones de fraude que él alega no cometió, algunos se preguntan cómo y cuándo podría enfrentar a la justicia por el colapso de la plataforma de criptomonedas FTX. Lo analizamos. Y para eso me conecto con Lawrence Prus. Él es abogado de Diamond Kaplan and Rothstein. Lawrence, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Ok, Hola, hasta el momento que nosotros estamos hablando, tú y yo, hasta este momento, las cosas pueden cambiar. Él no está siendo acusado formalmente de fraude. O sea, lo que hay es una especulación de si cometió fraude o no. O sea, la discusión está en la especulación. Legalmente no. Han salido reportes de que hay unidades dentro de investigaciones determinando si hacen una, digamos, una acusación formal, pero hasta ahora no. Hemos visto que él hizo todo un, digamos, un tour de medios para explicar qué es lo que hizo, pero hasta ahora no hay una acusación formal de fraude, ¿correcto? exactamente correcto. Solo está bajo investigación del Departamento de Justicia, de la SEC, de Securities Exchange Commission, del FTC. Varias agencias lo están investigando, pero no ha habido declaraciones ni un indictment contra él hasta ahora. Claro, porque acá el caso se complica primero para determinar si hubo fraude y segundo, que estamos hablando de un individuo que está en las Bahamas. Y esto es lo que sería, digamos, un potencial crimen de cuello blanco, lo cual es más complicado aún todavía. Ahora, sabiendo esto que es muy importante, la gente se pregunta, ¿cómo determina, o sea, qué leyes se aplican? ¿Cómo se determinaría si hubo fraude o no? Basado en lo que tenemos de información por la bancarrota, basado en lo que él ha dicho en los medios de comunicación, ¿dónde, qué ley existiría que dijera, bueno, en este caso se podría aplicar esto, independientemente de lo que decida la Corte? ¿Qué leyes existen que aplicarían al caso de FTX como para determinar si hubo fraude o no? Bueno, es interesante. Bajo las leyes penales, el examen es, bueno, si hubo la intención de cometer fraude. Y hay leyes civiles y penales bajo el gobierno federal que se podrían invocar. También bajo el nivel estatal hay estatutos que también hablan de la intención de cometer fraude, también penal y civil. Pero parece que en los discursos que él ha dado, él ha tomado la posición de que no es fraude, sino es mal manejado, no tiene la experiencia ni la competencia. Y eso es una forma de defensa a una ocasión de fraude. Ah, y eso lo podría utilizar como defensa que nunca tuve la intención de hacer esto. Esto fue mal manejo, fue incompetencia. Pero a la misma vez, se decía entonces de leyes penales a leyes civiles, donde en inglés se llama gross negligence, que la incompetencia fue tan grave que la persona que cometió la negligencia está sujeto a básicamente los mismos daños económicos. No está expuesto a estar encarcelado, pero está expuesto a tener que compensar todas las pérdidas. Así que él parece que está tratando de armar en su tour de medios una defensa de incompetencia para evitar cargos de fraude. Pero de la forma que ha ocurrido lo de FTX, parece que si fue incompetencia, llegó al nivel de negligencia bruta, gross negligence, que también estaría sujeto a leyes estatales, federales, que tendría que completar la víctima. Pero en este caso, ok, habría que probar entonces que hubo intención de fraude. Y para probar esa intención, si tú, digamos, fueras un abogado del SEC o trabajaras para la parte del gobierno o para aquellos que quieren, que reclaman que hubo un fraude, ¿qué pruebas tú buscarías que probaran de que hubo una intención? Emails, la estructura como estuvo montada la empresa, los beneficios que se le dio a algunas empresas versus otras. O sea, ¿qué es lo que tú buscarías? Serían los documentos que reflejan que abiertamente saben que estaban utilizando los fondos de clientes para apoyar a la otra entidad, la Alameda Research. Sería totalmente comunicaciones, textos, emails. En este caso usaban Slack, que es el formo de mensajería instantáneo que se utilizaba, y se veía el conocimiento de que estaban tomando dineros de cuentas de clientes, las cuales se sabía que no se deberían ser tocadas, y fueron transferidas para apoyar y cubrir pérdidas de la otra entidad. Eso no mostraría interés, intención ni interés de usar fondos de una forma fraudulenta. Y depende, y generalmente la gente que son más arriba del tope de la pirámide son los menos involucrados porque dan mandatos amplios y la gente bajo ellos sabe cómo implementar lo que desea.
pero exactamente lo que vos dijo, van a ser emails, comunicaciones. La estructura no tanto, porque la estructura parece que sí estaba formada de una forma correcta, pero quizás más importante es que ignoraban la estructura, ignoraban los parámetros de qué era una corporación FTX, qué era una corporación Alameda, y los utilizaban y los combinaban a propósito, descartando, ignorando la separación entre entidades. Y Eh, y tuviste la organización legal de ellos. O sea, ellos tienen un sinnúmero de empresas, una cantidad impresionante de empresas. O sea, digamos como 4 divisiones. Estaba viendo el documento de bancarrota. Ellos tienen 4 divisiones, digamos, de empresas y dentro de esas hay un montón de empresas. Están en Asia, en Europa, en Bahamas. Pero entonces tenías FTX Estados Unidos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede el gobierno estadounidense reclamar los documentos y digamos, esa documentación necesaria para probar si hubo fraude o no, cuando la compañía estaba registrada en otro país con leyes y derechos que aplican a ese país? O sea, ¿cómo funcionaría ese caso? No es como decir en Estados Unidos que tú puedes decir, bueno, el FBI puede venir y tocarte a la puerta o puede, a pesar de que hay todo un proceso legal, es más fácil porque está dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. Por acá son empresas que su jurisdicción es fuera de Estados Unidos. de cierto punto de vista, dado la naturaleza de FTX, que era una compañía electrónica, Information Technology, me parece que actualmente no sería tan difícil poder obtener los documentos. Generalmente las bases de data van a ser accesibles de cualquier lado. Así que por un lado, no es que tienen que mandar agentes a otro local físicamente para entrar a un almacén de documentos. Todo va a ser mantenido electrónicamente. Y es cuestión de accesar eso. Y generalmente las compañías grandes de data processing, de almacenaje de data, van a querer cooperar, porque cuando se trata de recibir mandatos de una corte federal o de los del FBI, generalmente ahí automáticamente corresponden. Ahora, si son almacenes de data que están en ciertos países que no están tan acostumbrados a cooperar con las operaciones legales de los Estados Unidos del gobierno, quizás va a ser más difícil. Pero dado la penetración y el uso de tecnología para mantener todos esos records, pienso que por lo menos obtener la información, sino de las personas, pero la información data va a ser algo que va a ser accesible para el gobierno. Bueno, el caso apenas se va a ir desarrollando. Lawrence, esto sigue, es una historia que sigue y es sumamente importante porque de aquí claramente es el caso ejemplo que se va a utilizar para las regulaciones que van a venir en el mundo de las criptomonedas. De Lawrence acuerdo. Cross, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Gracias. Buen día, gracias.